Los alcanos son hidrocarburos formados por átomos de carbono unidos entre sí por un simple enlace covalente. Las demás valencias de los átomos de carbono están saturadas por átomos de hidrógeno. Por eso es el nombre de hidrocarburos saturados. La unión que tiene entre carbono... Hay alguien que tiene un micrófono encendido y hay mucha bulla. Apaguen, por favor. Interrumpe eso. Ya, puede continuar. Ya, lo que les estaba comentando era que la unión entre carbono y carbono sabemos que es una unión sigma, que es una unión fuerte y difícil de romper. Sabemos que la fórmula general de los alcanos es CnH2n+2, que quiere decir que para cada átomo de carbono le corresponde el doble de átomos de hidrógeno más 2. Yendo a la parte de propiedades físicas, para entrar un poco más en el tema, que es la aplicación, tenemos que saber que los alcanos se presentan en los 3 estados de la materia: gaseoso, líquido y sólido. Esto depende de la cantidad de moléculas de carbono, de átomos de carbono en la cadena. Son gases cuando tienen desde un átomo de carbono hasta 4, se consideran alcanos menores. Son líquidos los que tienen desde 5 hasta 18 átomos de carbono, que se consideran alcanos intermedios. Y son sólidos los que tienen desde 18 hasta arriba, o desde 18 o más carbonos en las cadenas. Estos son considerados alcanos mayores. Es el tema de exposición de hoy. Una vez dada esta introducción, vamos a continuar con el tema, que viene a ser los alcanos gaseosos. Son gaseosos porque la temperatura de ebullición que tienen estos está por debajo de la temperatura ambiente. Como podemos observar en el gráfico, no sé si se ve mi puntero, pero de cualquier modo podemos observar que en el eje X están los carbonos y en el eje Y la temperatura. En el eje X, del carbono 1 hasta el carbono 4, vemos que la temperatura está por debajo de los 0 grados centígrados, la temperatura de ebullición, que es la línea roja. Estos de aquí son esquemas tridimensionales, ¿no?, de las cadenas, desde el metano hasta el butano. El metano es un hidrocarburo, es el alcano más sencillo. La fórmula de este es CH4. Se produce como producto final la putrefacción de plantas. Es un proceso natural aprovechado para producir biogás. Las principales fuentes de metano, como ya dije, son la descomposición de residuos orgánicos. A veces se puede encontrar en pantanos, en fuentes naturales como pantanos. Se puede encontrar la extracción de combustibles fósiles en la refinación del petróleo y esos procesos. Se puede encontrar incluso en digestión, en el proceso final de la digestión y defecación de animales, especialmente el ganado. Podemos encontrarlo incluso en materia viva, vegetal, en plantas y árboles que emiten grandes cantidades de gas metano. Es importante relacionar el gas metano con la naturaleza porque es uno, si no es el más importante, yo diría que es uno de los más importantes gases que producen el efecto invernadero y generan el cambio climático. Sin embargo, no nos vamos a meter mucho en este tema, solo vamos a dar una breve reseña. El metano, que se forma en la superficie, se transporta a la estratosfera de la Tierra, como se puede ver en el gráfico, por el aire ascendiente de los trópicos. Sabemos que el gas metano es un gas de efecto invernadero. Es potencial, ¿por qué? Porque tiene un potencial de calentamiento de 23 sobre 100 años. Esto implica que una tonelada de metano es 23 veces el impacto de una tonelada de dióxido de carbono durante los siguientes 100 años. Esto tiene un mecanismo de eliminación, en realidad tiene 3.
pero tiene uno principal, que es mediante una reacción de deshidrogenación, en el cual el metano reacciona con el radical hidroxilo. Este es bombardeado por rayos cósmicos sobre las moléculas del vapor de agua. Esto reduce la vida del metano en la estratosfera. Es el método más eficaz para tratar de eliminar el metano de nuestra atmósfera. Sin embargo, existen otros dos, como los sumideros, a los cuales se les agrega químicos para poder eliminar el gas, el quitarle tiempo de vida en realidad, porque no se lo elimina. Y el otro es bombardear la atmósfera con químicos, también para tratar de reducir el ciclo de vida del gas. Eso por parte del metano. Las aplicaciones o usos del metano. Generalmente se utiliza en generadores de vapor. Su calor de combustión es el menor de los hidrocarburos. Es el más simple de los hidrocarburos, por lo que produce más calor por unidad de masa que otros más complejos de cadenas más largas. En muchas ciudades el metano se transporta en tuberías a las casas, principalmente para proveer de gas a los calefones en ciudades frías. Industrialmente es utilizado como materia prima para la producción de otros elementos como el hidrógeno, el metanol, el ácido acético y el anhídrido acético. El metano se transforma primero en gas por una síntesis, se mezcla con monóxido de carbono e hidrógeno y se reforma este vapor. Este proceso necesita altas temperaturas y catalizadores como el níquel. El etano es un hidrocarburo alifático con fórmula de 2 carbonos y 6 hidrógenos. En condiciones normales es un excelente combustible y es gaseoso. Tiene punto de ebullición por debajo de los menos 88 grados centígrados. Es incoloro e inodoro. Tiene un uso altamente valioso y está diversificado en la síntesis de etileno, que es la base para la producción del PVC, que es un tipo de plástico. Es ligeramente más pesado que el aire, esto es importante entenderlo. Cuando se mezcla con el oxígeno puede ser explosivo, puede generar llamas. El gas no es tóxico en sí, pero en concentraciones muy altas puede provocar dolores de cabeza, náuseas y vómitos. Esto debido a que puede acaparar el oxígeno de un área específica, poniendo que estamos en un cuarto encerrados y de la nada se libera un gas de etano. Pueden suceder dos cosas: puede haber una explosión o puede, como es más pesado, puede concentrarse a nuestra altura de respiración, por así decirlo, y elevar las moléculas de oxígeno hasta el techo y nos puede asfixiar. En forma líquida, el etano es muy peligroso de dejar a la ligera porque puede quemar gravemente la piel al directo contacto con ella. Por eso es que se lo utiliza a veces como medio criogénico para congelar cosas. El etano es utilizado principalmente en la producción de etileno, que es lo que dije, que es la base para el PVC, que son estos tubos de plástico que conocemos, que se utilizan en la mayoría de las construcciones. También, como mencionaba, es un refrigerante. El etano es utilizado como refrigerante en sistemas criogénicos comunes. Muestra capacidades para congelar muestras pequeñas en el laboratorio para su análisis mucho mejor que el agua. Que el agua tiende a enfriar las muestras, pero puede generar cristales de hielo y eso puede arruinar la muestra. Vamos a hablar del propano. El propano tiene una fórmula de C3H8, quiere decir que tiene 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Es un gas licuado del petróleo que se obtiene de yacimientos de petróleo. Esto o por la refinación o por el cracking, que es el fraccionamiento del gas natural. En la refinación
en el cracking igual de cualquier modo, es un proceso sencillo debido a que el propano tiene pocos átomos de carbono, lo que permite que ascienda por la torre de destilación o por la tierra hasta la parte superior, separándose con mayor facilidad de otros compuestos de petróleo con cadenas de átomos más largas. El principal uso es debido a su valor energético como combustible, debido a que tiene el punto de ebullición más bajo que el butano y mayor valor energético por gramo, aunque a veces se lo mezcla con propano y con butano y con otros gases para la industria. En la industria química es el punto de partida para la producción de propeno a través de deshidrogenación. Hoy por hoy es el combustible alternativo más popular del mundo. Como podemos ver en la imagen, como es de conocimiento general prácticamente, hay muchos autos que utilizan gas en nuestro país y en el mundo. Ese gas es el propano. También tiene uso para hornos, para secadoras, para calderas en fábricas industriales. En la química, como ya dije, es utilizado como síntesis del propeno. Y otro uso más común que no se toma en cuenta, por ejemplo, es en los de aerosoles. Cuando utilizamos un desodorante en aerosol, contiene propano porque es un propulsor que hace que salga la sustancia desodorizante, y entre otros como la pintura y esos. El butano es un hidrocarburo inflamable, gaseoso, que se puede licuar a menos 0,5 grados centígrados. Está formado por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Es incoloro, tiene un punto de ebullición más cercano a los 0 grados centígrados, es de menos 1 grado centígrado. El butano se puede obtener de dos maneras distintas, muy parecidas a las del propano, que se puede confundir fácilmente con el propano porque tienen características y orígenes muy parecidos. Se puede obtener de la refinación del petróleo o del cracking también. Ambos pasan por el mismo tubo de destilación o de refinación, que es este de acá. El principal uso del butano es como gas doméstico. Sin embargo, hay que hacer una pequeña diferencia, que no es lo mismo que el gas natural, ¿no? El gas natural es el que nos lleva por esos tubos amarillos que instaló YPF en nuestras casas. Este gas es el que viene en las garrafas. Este se utiliza en radiadores, en calefactores, en estos tubos que se utilizan para calentar las duchas que no son eléctricas. Esto debido al alto poder calorífico que tiene, porque quema poco combustible y tiene alto rendimiento en cuestión de tiempo. Bueno, una vez concluido el tema butano, vamos a proceder a hablar de los alcanos líquidos, debido a que el punto de ebullición ya es mayor a los 0 grados centígrados. Dejo la exposición en manos de mi compañero Porcel. Buenos días. A continuación del tema voy a poner... Exposición más luz. Perdón. Bueno, buenos días. Voy a poner sobre los alcanos líquidos. Los alcanos líquidos son miscibles entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que esto se puede mezclar y generalmente se disuelven en disolventes de baja polaridad. Los buenos disolventes para los alcanos son el cloroformo, tetracloruro de carbono, el benceno y otros alcanos. Inicialmente estos inician desde el pentano hasta el heptadecano, y también se lo conoce como alcanos intermedios. Ahora veremos algunas aplicaciones de los alcanos líquidos. Tiene dos aplicaciones muy importantes: como disolvente, que es de petróleo, que comienza desde el pentano hasta el hexano, y como combustible, que es la gasolina, el diésel, el queroseno. Normalmente se utiliza en las industrias. Empieza desde el hexano hasta el heptadecano, rondando el heptadecano.
Hablaremos sobre el pentano. El pentano son componentes de algunos combustibles. Es mayormente utilizado como disolvente en un laboratorio. Algunas aplicaciones. Se utiliza para la producción de espuma de polietileno, para la producción de gasolina. Se usa en el laboratorio como disolvente, ya que se evaporan con facilidad. Se usa también con frecuencia en la cromatografía en fase líquida. También se lo usa como medio de trabajo en las centrales de energía geotérmica, ya que debido a su punto de ebullición bajo. Algunas propiedades químicas y físicas. El incoloro, es momento de dipolar a cero o momento de dipolar diferente de cero. Es un líquido, tiene un punto de fusión de menos 129,85 grados centígrados y un punto de fusión de ebullición de 35,95 grados centígrados. El hexano. El hexano es un hidrocarburo alifático saturado y volátil, la cual fue utilizado en las industrias del calzado y en la marroquinería. La marroquinería era el uso específico del cuero y de la piel de los animales. Algunas características. Este es un líquido incoloro, tiene un pequeño olor a gasolina, es altamente inflamable, es volátil también y también se disuelve es soluble en alcohol, acetona y éter. El uso y las aplicaciones es utilizado también para el proceso de extracción del aceite vegetal. También es utilizado como disolvente de algunas pinturas y procesos químicos, como es el quitado de las etiquetas, el precio, ya que este disuelve el pegamento al cual los adhiere. Ahora hablaremos del éter de petróleo. El éter de petróleo, o también conocido como bencina, es una fracción destilada de petróleo. Su punto de ebullición ronda entre los 40 y 60 grados centígrados. Se le considera económicamente importante porque está formado de hidrocarburos alifáticos de 5 carbonos, que son los pentanos, y de 6 carbonos, los hexanos, con poca presencia de hidrocarburos aromáticos. El nombre de éter de petróleo se debe a su origen y a su volatilidad y ligereza del compuesto a la cual se lo asemeja a un éter. Pues tenemos que tener cuidado de confundirlo, digamos, con un éter etílico, la cual está formado de una fórmula molecular de C2H5 unido a un oxígeno, mientras que el éter de petróleo tiene la fórmula molecular de un alcano, por lo cual podemos decir que el éter de petróleo no es un éter en sí mismo. El éter de petróleo se agrupa en compuestos con puntos de ebullición comprendidos entre 30 a 50 grados centígrados, 40 a 60, 50 a 70, y 60 y 80 grados centígrados. Ahora veremos algunos usos. La parte de solventes. Es un solvente no polar, la cual se utiliza en las tinturerías para disolver manchas de grasa, aceite, cera. También se usa como detergente, combustible e insecticidas. Además de estar presente en las pinturas y barnices. También se utiliza para limpiar artículos de escritorio, alfombras y tapices. Asimismo, se lo emplea para limpiar los motores, repuestos automotrices y todo tipo de máquinas. Se disuelve y remueve la goma de los sellos adhesivos, la cual esta nos indica que es una parte de los productos removedores de etiquetas. También se utiliza en la cromatografía. La cromatografía es cuando el éter de petróleo se usa principalmente junto con la acetona para la extracción y el análisis de los pigmentos vegetales, que son los pigmentos son aquellos que dan la coloración a ciertas cosas. La acetona cumple la función de extracción, mientras que los éteres de petróleo tienen una alta afinidad contra los pigmentos. Esto por lo cual cumple la función de separación de cromatografía de ellos. También se utiliza en la industria farmacéutica, la cual se usa para la extracción del estigmasterol y del beta-cisterol a partir de una planta de género Ageratum. El estigmasterol es un esterol vegetal semejante al colesterol de los animales. Este se utiliza como precursor de la hormona progesterona semisintética. El éter de petróleo también se utiliza para la extracción de sustancias inmunomoduladoras de una hierba conocida como piretro de anaciclo. Por otro lado, con él se obtiene un extracto de mirra con actividad antiinflamatoria. Ahora veremos los riesgos. Tiene una alta inflamabilidad, pero a diferencia que el éter etílico es menos inflamable. Pero por lo cual, esto no quiere decir que el éter de petróleo sea inflamable. Es inflamable, es un líquido, que al igual que sus gases son también inflamables. Por lo cual existe el riesgo de generar una explosión y incendio durante su manipulación.
La exposición a estos vapores, estos líquidos, puede ocasionar las irritaciones de las vías respiratorias, con las mismas consecuencias si es que la ingerimos. Aquí hay un pequeño experimento con las ratas, las cuales no indica que el éter de petróleo tenga una acción carcinogénica o mutagénica. Ahora vamos como combustible, una parte de la aplicación como combustible. La gasolina, también llamada la benzina, o también benzina o nafta, es un combustible hecho a partir de la mezcla de diversos líquidos que son altamente inflamables y volátiles. Se obtiene a partir de la destilación de petróleo crudo o bruto de petróleo. Este combustible resulta de la fracción del petróleo, cuyo punto de ebullición oscila entre los 70 y 180 grados Celsius, y contiene una mezcla de hidrocarburos de hexano y de dodecano. La gasolina se usa ampliamente como combustible para ciertos motores de combustión interna. También su uso en ciertos casos, como disolventes. La gasolina es uno de los más utilizados a nivel mundial, ya que la mayor parte del parque automotor la requiere. La gasolina es un combustible contaminante y por lo cual se está buscando hoy en día nuevos reemplazos para sustitución, nuevas alternativas para su sustitución. Algunas características: en su composición está formado por 3 clases de hidrocarburos, que son las parafinas, los compuestos aromáticos y las olefinas. Su densidad ronda, la gasolina es un combustible líquido, como hemos dicho, y tiene una densidad de 680 kilogramos sobre metro cúbico, la cual dista de la densidad del agua, que es de 997 kilogramos sobre metro cúbico. Por esta razón decimos que cuando mezclamos estos dos líquidos, el que va a flotar va a ser la gasolina sobre el agua. El color de la gasolina depende del tipo y su uso. Si estamos hablando de una gasolina estándar o regular, es del color naranja. Estamos hablando de la gasolina super, es del color verde. Si hablamos de la gasolina para botes de pesquero, es del color morado. Un ratito ahí, no lo pase, vuelva. Voy a aclarar acá para que no se confundan sus compañeros. Acá dice la gasolina se compone de 3 clases de hidrocarburos. Cuando dice parafina, no se refiere a la parafina, que es el hidrocarburo sólido que conocemos para fabricar las velas. Se refiere a los hidrocarburos saturados, o sea, a los alcanos. ¿No ve? Porque los alcanos se conocen también como compuestos parafínicos por su poca reactividad. Olefina, cuando dice olefina se refiere a los alquenos líquidos, ¿ya? Y por eso los alquenos también se dicen compuestos alquenos o compuestos olefínicos, porque su otro nombre de los alquenos es olefina. Y compuestos aromáticos es que tiene también compuestos derivados del benceno. A eso se refiere. Esto es para que no se vayan a confundir que como el líquido tiene un sólido, ¿no es cierto? A eso se refiere. Alquenos y compuestos aromáticos o derivados del benceno. Eso quería aclarar. Siga. Ahora hablaremos sobre el octanaje. En el mercado de uso común se consigue al menos 2 tipos de gasolina de acuerdo al octanaje. Si un octano es un tipo de hidrocarburo formado por 8 átomos de carbono, el octanaje es la unidad de medida para expresar la capacidad de antidetonante de la gasolina, tomando como base una determinada mezcla de hidrocarburos. Según el octanaje, los tipos de gasolina más usados en la actualidad son la gasolina de 95 octanos, la cual contiene menos azufre y es menor agresiva para el ambiente. Su proceso de refinación es menos agresivo para el motor, la cual alarga la vida útil. Mantiene también el propulsor libre de impurezas. También está la gasolina de 98 octanos. Tiene menos o nada de azufre. Como relación a la otro tipo de gasolina. Reduce el consumo y es más favorable para el motor y es más amigable para el ambiente. También podemos ver en esa imagen, que se encuentra en la parte inferior derecha, que los tipos de gasolina aquí en Bolivia se utiliza la gasolina especial, que tiene 98 octanos, la gasolina premium, que tiene un mínimo de 90 octanos, y la gasolina RON 91, mayor capacidad de octanaje y destinada para vehículos modernos. Ahora hablamos sobre el queroseno.
El queroseno, también conocido como querosene o combustible doméstico, es derivado del petróleo recuperado por la destilación. Es considerado como un aceite ligero de color amarillento. Su porcentaje de pureza varía de crudo en crudo. De acuerdo a la composición del crudo y al proceso a la cual se es sometida, el queroseno contiene algunas impurezas que a su vez se deben de tratar a fin de mejorar la calidad y utilidad. Una propiedad: es un hidrocarburo derivado del petróleo, es un líquido oleaginoso inflamable cuyo color varía dependiendo de incoloro a negro, y consiste en una mezcla de complejas cientos de compuestos diferentes, hidrocarburos, que están compuestos por hidrógeno y carbono, formando moléculas de 150 átomos de carbono, las cuales presentan un porcentaje pequeño de azufre, nitrógeno y oxígeno, y de metales pesados. Una característica: presenta un olor característico, es insoluble al agua, de su densidad es de 0,80 gramos sobre centímetro cúbico, la densidad de vapor es de 4,5 gramos sobre centímetro cúbico, la presión de vapor es de 0,5 milímetros de mercurio a una temperatura de 20 grados centígrados. Su punto de congelación es de menos 18 grados centígrados. Su composición está compuesta por 16% de hidrógeno y 84% de carbono. Y los porcentajes del azufre no tienen que exceder o sobrepasar los 0,125%. ¿Puede volver un ratito para ver el queroseno antes? Ahí. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué la lámpara? Porque ustedes ya los de esta época, los jóvenes, no conocen ya esas lámparas que antes funcionaban a queroseno. Siempre, entonces todos los hidrocarburos siempre fueron con combustible. Entonces antes, para iluminar sus casas, la gente, antes de que haya la electricidad, utilizaban unas lámparas, y en este recipiente, en este contenedor, ahí se le agregaba queroseno, y tenía decían camisa, era como una bolsita, que era cuando acá tenía el queroseno, calentaba un poco, se daba se bombeaba para darle oxígeno, y automáticamente ardía esa era como un tul, y le decían la camisa. Entonces ardía eso y se hacía la luz. Así se utilizaba antes el queroseno. Ahora ya muy poco, ya no se lo utiliza, para algunas cosas sí. Y como vimos en la otra imagen, para los mecheros, ahí, ¿no es cierto? Mecheros que también los podríamos utilizar incluso. Antes en laboratorio no habían los mecheros Bunsen a gas, entonces se trabajaba con mecheros, una mecha, y acá ya era más peligrosa era la gasolina, entonces funcionaba también a alcohol. Ahí sobre esos mecheros se hacían las reacciones, se hacían todos los experimentos. El problema de esta combustión es que, como ven ustedes aquí, pues no tengo yo el puntero. Si usted me ayuda con su puntero, en la llama ustedes ven amarilla hasta cierto punto, pero después ven un hilo negro. Ese era un humo negro que al final eso se depositaba incluso en los techos y las paredes. ¿Por qué? Porque la combustión no es 100%. Gracias. Entonces eso se dispersaba, incluso como cuando queman una llanta, las llantas, ¿no ve? Para San Juan, y uno en las narices tiene ese hollín negro. Eso con el tiempo uno en laboratorio llegaba a tener, o cuando se utilizaba en las casas también, y esto es dañino, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya después llegó todo se ha modernizado, llegó la modernidad. Esa modernidad, apareció el gas domiciliario ahora, y todo ya funciona a gas. Muy raro es el lugar donde ustedes vean que funcionan los mecheros o las lámparas. Tal vez cuando van al campo, ya en lugares donde no hay luz,
utilizan todavía mecheros con querosén o si no esas lámparas que les mostramos hace rato. Eso para su información, porque ustedes ya son de otra generación, pero antes sí se utilizaba y el mejor combustible y el más económico era el querosén. La gasolina es mucho más peligrosa utilizar en lámparas o mecheros. ¿Por qué? Porque tiene mucho poder de inflamación y pueden ocurrir accidentes. El querosén no está. ¿Puede seguir? ¿En qué parte estaba? Terminó queroseno y me parece que pasaba a diésel. Estaba el uso del producto del queroseno, pero usted ya lo explicó. Ah, ya. Claro, para eso se utilizaba el queroseno. Diésel. Diésel, ya. Ya, el diésel, también conocido como el gasol o gasóleo, es un hidrocarburo de estado líquido que está compuesto básicamente por parafinas. Se obtiene gracias a la destilación de petróleo crudo, que se ha obtenido de la purificación para eliminar azufre y otros componentes. Podemos nombrar algunas propiedades del diésel. Tiene un color verdoso blanquecino, tiene una densidad de 850 kilogramos sobre metro cúbico, tiene un poder calorífico de 8.800 kilocalorías sobre kilogramo. Es un aceite pesado que, al igual que la gasolina sin plomo, su elaboración se basa en petróleo y otros hidrocarburos. A diferencia que la gasolina gaseosa, el diésel no se mezcla con etanol, aunque sí presenta aditivos que mejoran la presencia y las cualidades del motor. Mientras más sea su calidad, mejor sea su calidad, el rendimiento del motor y su potencia serán también mejores, puesto que el diésel lubrica casi todos los componentes internos. El gasoil es igual o 10 que el diésel, ¿no es cierto? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué gasoil? Porque oil viene de óleo. Entonces el diésel, como dijo anteriormente, es un poco aceitoso, ¿no es cierto? Si ustedes conocen el diésel, que no creo que no conozcan, es aceitoso. Ya, siga. La composición del diésel está compuesto, ya vimos que deriva del petróleo, se está compuesto por el 75% de hidrocarburos saturados, que está la isoparafina y la cicloparafina, y el resto son hidrocarburos aromáticos como alcalobenceno y naftalenos. Su fórmula química es de un alcano, es del dodecano, y se incluye también otros hidrocarburos, del decano hasta el heptadecano, dependiendo de la pureza y la finalidad del mismo. Algunas características del diésel: son muy poco volátiles, es aceitoso, la fracción del diésel cambia de lugar a otro de acuerdo a los estándares nacionales y al petróleo a la cual se está utilizando como materia prima. Hay variantes ligeras para motores de vehículos de carretera y pesados para motores navales o ferrocarriles, entre otros. Dale. ¿Cómo afecta al medio ambiente el diésel? Los coches de diésel consumen menos combustible, pero causan más contaminación atmosférica al emitir niveles muy superiores de dióxido de nitrógeno, NO2, y partículas en suspensión, dos de los principales contaminantes del ambiente. Aquí dejo a continuación la explicación sobre los alcanos sólidos. Lo dejo a mi compañero Rodrigo Limpias. El que puso en ahorita, ¿quién es? Luis Andrés Porcel, Arredondo. Muy bien. De calidad su exposición de los tres, creo va a ser. Ya. Muy buenos días, compañeros, ingeniera. Yo les voy a hablar sobre los alcanos sólidos, en el cual definimos que un alcano sólido son todos los alcanos con un tamaño de cadena de carbono de 18 en adelante a una temperatura ambiente. ¿Cómo se forman? Se forman cuando los alcanos más volátiles, como son los gases y el aceite, se evaporan de los depósitos de hidrocarburos. Según el punto de ebullición,
Como han mencionado anteriormente por el alcano líquido y gaseoso, el proceso de destilación del petróleo crudo se observa que a partir de los 320 grados centígrados se empiezan a encontrar combustibles formados por carbono 18 hasta carbono 25. De la misma forma, para conseguir lubricantes y cera ubicados en carbono 26 y 38. Para esto se necesita alcanzar los 335 grados centígrados. Y para una cantidad de carbono 39 encontramos el asfalto a 350 grados centígrados. No solo llega hasta esta temperatura, el petróleo crudo, al ser cocinado en estos hornos, llega hasta una temperatura de 400 grados centígrados. En esto se convierte el vapor, el cual entra en la parte inferior de la torre de destilación y asciende por las bandejas. Como primer subtema de los alcanos sólidos, voy a hablar sobre el grafeno, el cual es un material nanométrico bidimensional que consiste en fuertemente cohesionado mediante enlaces que presentan hibridación sp2. Estos tienen como una estructura, si pueden ver aquí en la imagen de la derecha, semejante a la de un panal de abejas. Esto se da por su configuración atómica hexagonal. El grafeno es una forma alotrópica del carbono, como son también el diamante y el grafito. Para obtener el material del grafeno necesitamos exfoliar el grafito y recién ahí conseguimos capas de grafeno mediante uso de productos químicos. Entonces, con eso se puede decir que 1 milímetro de grafito contiene 3 millones de capas de grafeno. El grafeno es un material con una alta resistencia. Es aproximadamente 200 veces más fuerte que el acero estructural con su mismo espesor y más duro que el diamante. Sin embargo, su grosor oscila entre 1 y 10 átomos de carbono. Otras propiedades del grafeno son su elasticidad y su flexibilidad. Este también está dotado de una gran conductividad térmica y eléctrica, lo que le permite disipar el calor y controlar intensas corrientes eléctricas. Soportar, intensas corrientes eléctricas sin calentarse. Es prácticamente transparente, hidrófugo y tan denso que ni siquiera el gas helio puede atravesarlo. A continuación vamos a ver las aplicaciones del grafeno en la industria. En el campo de la electrónica, por ejemplo, el grafeno se emplea en la fabricación de microchips, transistores y el desarrollo de tintas conductoras que permiten la impresión de circuitos. El grafeno puede potenciar el uso de energías renovables en la energía solar. Introduciendo este material en las placas solares será posible incrementar su eficiencia y producir mayor cantidad de energía. Y en el sector automoción, el uso de grafeno en baterías aumentará su autonomía y reducirá el tiempo de carga, mejorando así las prestaciones de los vehículos eléctricos. Como vemos en este cuadro de la derecha, el grafeno no solo es utilizado en estos 3 sectores ya mencionados. Este tiene y promete miles de aplicaciones más en sectores muy dispares y se cree que sustituirá a materiales como el silicio en la próxima década. Como segundo subtema tenemos a la parafina, que como lo dijo la ingeniera anteriormente,
vamos a hablar de la parafina como un alcano sólido, no como el nombre que se le da a los hidrocarburos. ¿Y qué es una parafina? Es una cera extraída del petróleo, sólida a temperatura ambiente, utilizada para la elaboración de una gran variedad de productos que veremos próximamente. Como se observan en estas dos imágenes, la cera de la parafina se encuentra generalmente como un cuerpo ceroso de color blanco que no presenta olor ni sabor. No se puede disolver en agua, aunque sí se puede disolver en benceno y en éter. ¿Y cuál es el proceso para obtener la parafina? Iniciamos con la destilación a una temperatura alta del ya mencionado petróleo crudo para poder conseguir los aceites pesados que por medio del enfriamiento a 0 grados centígrados se parafina, la cual será separada a través de la filtración. La parafina en las aplicaciones de la industria, tenemos una que es de las más conocidas, que es las ceras, porque la mayor parte de la parafina que se produce en el mundo se destina a la fabricación de estas mismas, ya que es un producto seguro y natural y que debido a su grado de refino cumple con todas las normas de seguridad. Como vemos en esta imagen de la izquierda, son productos que podemos tener en nuestros hogares. Es un material termoplástico sólido en su estado natural y que al fundirse se adhiere a la superficie al enfriarse. En la fisioterapia también se usa la parafina como un agente terapéutico y calmante del dolor en procesos artríticos, contracturas, torceduras, rigidez, entre otros, y como un agente reductor. ¿Por qué? Porque puede usarse líquida, empapada, brazos, abdomen, caderas y piernas. Ahora, la toxicidad en humanos. Su inhalación puede obstruir las vías respiratorias. Como se había dicho antes, no tiene olor, pero es muy dañina para nuestras fosas nasales. No se clasifican como irritantes o corrosivos al contacto dérmico. Tampoco causa lesiones o algún tipo de irritación por contacto ocular. Al consumir nos pueden causar vómito, diarrea, cólico decompuesto. No son cancerígenos. Tampoco se clasifican como tóxicos para ciertos órganos, ya sea por exposición única o repetida. Como último subtema de los alcanos sólidos tenemos el alquitrán, que es una sustancia de origen orgánico. Es aceitoso, viscoso, como se ve en la imagen, tiene un color oscuro y un olor característico. Es fuerte el olor. Este se obtiene Este se forma a partir de la destilación destructiva del petróleo, como pueden ser también huesos, la madera y muchas y otras materias minerales y vegetales. Al ser una mezcla compleja de compuestos orgánicos, es muy difícil hablar de una composición o fórmula específica del alquitrán, ya que esta varía dependiendo de su tamaño de cadena, su temperatura y el origen del mismo. El alquitrán obtenido por la destilación del petróleo tiene un alto contenido en benceno y su olor es irritante. Se considera una sustancia tóxica y cancerígena. Tenemos distintos tipos de alquitranes, como son el de hula, el de brea y el tabaco, pero hay muchos más. El de hula, el carbón de la hulla, hulla,
Es un carbón mineral, uno de los compuestos del alquitrán. El alquitrán de brea se obtiene del carbón vegetal de la madera de árboles betuláceos. Y el alquitrán del tabaco se obtiene por la combustión del tabaco. El alquitrán, en sus propiedades y uso presenta además múltiples características que lo hacen útil y demandado en el mercado. Por ejemplo, figura entre los actuales ingredientes de diversos productos químicos, como ser jabones, shampoos, cremas, pinturas, plásticos y asfalto. En el campo de la salud se emplea en el tratamiento de varias afecciones de la piel, como pueden ser la psoriasis o la caspa. ¿Por qué? Porque tienen propiedades desinfectantes, microbicidas y curativas. Asimismo, se aplica como pintura impermeabilizante e hidrófuga para la protección del hierro y la madera ante la humedad o filtraciones de agua. En la imagen se ve brea líquida para techo, que se obtiene a un mayor punto de fusión para la fabricación de aislantes. Y el ya conocido uso para las carreteras antes de la pavimentación. Se lo utiliza como un impermeabilizante, ¿no?, en las carreteras. Por eso es muy utilizado en la construcción. Ustedes han debido ver cuando están, bueno, acá pues hace rato que no hacen carreteras nuevas, ¿no?, ni avenidas, pero que hacen parchar. Entonces cuando ustedes ven que hay esos conos ahí que están hombres trabajando, entonces ven un turril y con fuego, ¿han visto? Eso es porque están utilizando el alquitrán, es decir, ahí lo colocan y mientras más caliente, y lo utilizan caliente para dispersarlo en los lugares donde van a parchar la calle, la avenida. Pero en las grandes construcciones de carreteras, por ejemplo, es un espectáculo ver cómo una maquinaria lo va como decorando, pues, ¿no?, la carretera, y va haciendo caer la cantidad necesaria, y pasa otra máquina que es la aplanadora y va aplanando. Entonces queda esas carreteras, como uno generalmente dice, esta carretera parece una mantequilla, ¿no es cierto? Porque no tiene pozos, no tiene desniveles, no tiene. Muestra la imagen de la carretera anterior. Miren, acá pues no tenemos ni una carretera así. ¿O han visto en algún lado? No ven. Un desastre son nuestras carreteras. Pero sí, yo les cuento que hay de Cochabamba a Oruro, por ejemplo. De Cochabamba a Oruro, sí. Unas carreteras espectaculares, pero las han hecho empresas de otro país, seguramente son empresas japonesas, peruanas, y así más o menos este modelo son. Y así pues ustedes ven hermosas esas carreteras. ¿Por qué nuestras carreteras están destruidas? Porque no les hacen mantenimiento, porque en cuanto hay un hueco, 2 huecos, deberían estar, o si no, cada 5 años hacerle un resellado para que no se arruinen nuestras carreteras. Pero aquí hacen una carretera y se olvidan para toda la vida, y de ahí empiezan a hacer parche. Pero así es como debería lucir una carretera, por ejemplo, de aquí a Cotoca, de aquí a Montero, a Guarnes. Entonces así deberían ser nuestras carreteras. Pero bueno, nuestra idiosincrasia y nuestras autoridades son otras, así que ni modo. Bueno, entonces como ven, ahí se utiliza el alquitrán, y también para impermeabilizar los techos, para evitar las goteras, se usa eso, lo que mostraba esto, ¿no? Entonces son impermeabilizantes. También se utiliza
cuando en la construcción más que todo utilizan, porque cuando hacen la base de las casas, entonces también impermeabilizan con alquitrán para que no entre humedad. Ya, puede pasar. Gracias por la aclaración, ingeniera. Acaba, ¿no? Sí, este es el último punto ya. La Ya. exposición Ahí se acaba todo. al grano se exponen. Sí, con esta diapositiva más. Ya. Entonces hay muchos ¿Alguna? comentarios, muchas cosas que dice que el cigarrillo contiene alquitrán. La verdad es que nunca he entrado yo a hacerle un estudio minucioso al contenido del cigarrillo. Yo también he sido fumadora, aunque ya hace años lo he dejado, pero uno es joven, pues no agarra el vicio. Cuando uno estudia principalmente hay el cigarro. Bueno, pero dice que tiene alquitrán y que ese alquitrán pues le va manchando los pulmones y bueno, después uno tiene problemas respiratorios. Yo creo que las personas que fuman mucho tal vez, pero yo he visto casos de personas que fuman cualquier cantidad y tienen los pulmones limpios. De todas maneras, el cigarrillo es dañino cuando se fuma mucho, por supuesto, pues, ¿no? Pero no les digo fumen, pero si uno quiere fumarse un cigarrillo siempre que esté puro, ¿es cierto? Que no tenga nada de mezcla de otra cosa, entonces sí, fumarse un cigarrito con un cafecito es agradable. Pero ya hay gente que exagera, ¿no es cierto? Fuma con la colilla, enciende el otro cigarro y así. Entonces, ¿qué pasa? El tabaco, todo eso le envejece la piel bastante. Eso sí les puedo confirmar que el tabaco envejece la piel bastante. Bueno, entonces dice aquí que ya prácticamente ya lo dijeron todo. Y en grandes cantidades, yo siempre les he dicho, en grandes cantidades, o el mucho estar, por ejemplo, si esta gente es constructora y todo el tiempo está trabajando en las carreteras y todo, pero ustedes ven eso, están bien protegidos, no es como en nuestro país que los pobres trabajan sin guantes, sin protección, y inhalan todo el tiempo esos vapores, esos humos del alquitrán. Y por supuesto que después van a tener problemas de pulmones y de hígado. Les cuento que si uno aspira muchos productos tóxicos, también es el hígado el que se enferma y la piel. Bueno, eso sería todo entonces. Excelente la exposición. Doctora. Felicidades. Y a ver, y le van a dar un aplauso a sus compañeros. A ver, quiero escuchar esos aplausos. Bravo. ¿Y dónde están los 44 que no aplauden? Bravo. ¡Bravo! Bravo, compañeros. Excelente exposición. Excelente la exposición. Felicidades y tienen la nota máxima, 10 puntos cada uno. Y bueno, en este grupo no he tenido problemas de las exposiciones, todas han estado buenas. La verdad es que hasta ahora este es mi mejor grupo y no baja en su calidad.